Estamos hablando acerca de cómo escuchar la voz del Señor. Y hay tres condiciones básicas para escuchar a Dios. Y voy solamente a mencionarlas. Si usted quiere entender todas las conferencias que vengo hablando sobre la voz de Dios y cómo oír al Señor. Dios habla de muchas formas, pero hay tres cosas que usted necesita en su corazón para poder oír al Señor y oír su voz y de verdad encontrarse y conectarse con Dios. ¿A cuántos les gustaría oír esa voz audible de Dios en su corazón, dirigiéndolos para sus vidas y tomar decisiones? ¿A cuántos le gustaría? Levánteme su mano si usted quiere escuchar esa voz. Entonces, tres cosas son claves para oír a Dios. La primera es tener deseo. Dígale que esto es su lado, deseo. Yo quiero oír la voz de Dios. Y deseo se expresa consultando a Dios, preguntando a Dios. A veces las personas dicen, yo quiero escuchar al Señor, pero no buscan de Dios, no oran, no se meten a decirle, Señor, ¿qué hago en esta situación? Por favor, háblame. Entonces la primera es deseo, y el deseo se expresa preguntando en oración al Señor por su voz. Pero la segunda condición es que tú obedezcas lo que ya sabes de Dios. Escúchame, muchas personas han dejado de escuchar la voz de Dios simplemente porque Dios ya les ha hablado, Dios ya les ha enseñado y no han obedecido lo que Dios les ha dicho. Entonces viene un silencio de Dios. El silencio de Dios está para los desobedientes, porque cuando Dios te habla acerca de un tema, Él no está esperando que tú lo cuestiones y digas, vamos a ver si lo voy a evaluar, Señor, a ver qué, si tomo o no tomo la decisión. Dios está esperando que tú ¿qué? Le obedezcas. Y estamos hablando de dos palabras diferentes para oír la voz de Dios. La primera es el logos de Dios y la segunda es el rema de Dios. ¿Qué es el rema y qué es el logos? El logos es lo que Dios habla en la Biblia. Es toda la palabra de Dios. Algunas personas piensan que Dios les habla solo a través de ciertos textos de la Biblia, pero Dios habla a través de toda la Biblia. Dígalo conmigo, Dios me va a hablar a través de toda la Biblia. Entonces personas están diciendo ciertas cosas solo son para el Antiguo Testamento y otras son para el Nuevo Testamento, pero esto es mentira. La Biblia dice en el Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad? La suma de tu palabra, es decir, toda la palabra. Porque a veces tenemos a hacer cosas como esta. Recuerdo una secta que apareció que se llama Creciendo en Gracia, cuyo líder murió hace unos meses, creo. Y ellos empezaron a decir, no, el Antiguo Testamento no es para los cristianos. Entonces cogieron y rompieron todo el Antiguo Testamento y sus Biblias se quedaron por la mitad. Después dijeron, no, todavía hay mucho legalismo ahí. En el Nuevo Testamento las cartas de Pablo no sirven. Entonces sacaron todas las cartas de Pablo y dejaron solo las de Juan, porque las de Juan hablaban del amor. Finalmente dijeron, las cartas de Juan tampoco sirven, solo hay un libro que no sirve, y es el Apocalipsis. Y entonces ahora el fundador que se murió dijo, yo soy el anticristo y ustedes me van a adorar a mí. Y toda esta gente está detrás de un hombre, de una secta, porque empezó cortando partes de la Biblia. Pero cuando yo leo la Escritura, yo veo que la suma de la palabra es verdad. Dios habla todos los temas. Hay temas que en el Nuevo Testamento no se tocan, pero son igualmente válidos en el Antiguo Testamento. Lo que Dios nos habla a través de este logos, que es la palabra escrita de Dios para nosotros, es completa. Por eso cuando yo voy a preguntar a Dios alguna cosa con respecto a su voluntad, yo primero tengo que saber lo que Dios me habla en esta Biblia. Si yo voy a hacer un negocio, yo tengo que entender cuáles son los principios que hacen que Dios me haga prosperar en un negocio. Principios tan importantes como diezmar, ofrendar y dar a Dios, como ser honestos, ¿verdad? Ser correctos en nuestros negocios, como hacer presupuestos, todo está aquí. Esos principios son válidos y están en la Escritura. Las personas a veces entran y dicen, Dios, yo quiero hacer un negocio. No consultan a Dios, no consultan el logos de Dios. Entonces en esos negocios pueden entrar en sociedades con gente no cristiana. La Biblia dice que las personas con quien hacemos sociedades deben ser creyentes. Entonces van a fracasar en sus negocios, porque sus negocios, dice la Escritura, no van a tener la bendición de Dios. Usted sabe cuál es el problema tan grande que tenemos cuando entramos en una sociedad y las personas tienen valores contrarios, valores opuestos. Entonces yo necesito obedecer lo que ya sé de la Biblia. Dígale que está a su lado, debes buscar lo que Dios dice
para obedecer lo que ya sabes. En particular, muchas personas están confundidas con oír la voz de Dios porque están tratando de oírla, ¿verdad? Preguntándole a Dios, ¿qué hago? Y Dios hace rato les ha hablado. Por ejemplo, en el área emocional hay muchísima confusión. La gente está pensando en relaciones y está entrando en relaciones. Y la Biblia tiene su voluntad expresa. Hace mucho rato Dios habló a nuestras vidas y está hablando de no adulterar. Así que si yo estoy orando para saber si me separo de mi esposo y me voy con otra persona, yo no voy a recibir la palabra de Dios. Dígale que está a su lado, no vas a escuchar a Dios. Vas a escuchar tu propia voz o la voz de tu amante, pero no vas a escuchar a Dios. Porque Dios dijo hace rato que no. ¿Estás comprendiendo eso? Entonces yo no puedo estar preguntando cada rato, porque la gente en sus emociones abre la Biblia, y a mí me pasaba mucho, abría la Biblia, oh, Dios me va a bendecir. Y es una mentira. Ahora, el rema de Dios, recuerden, la voz audible de Dios viene cuando yo ya estoy obedeciendo lo fundamental de Dios, lo que Él ya me reveló en su logos, en la Escritura. Por eso el rema es tan importante, porque la gente se emociona, y en sus emociones no es Dios hablándoles, es su emoción hablándoles. Dios habla de la honestidad. Si tú estás preguntando a Dios si declaras o no declaras, si llevas doble contabilidad o no llevas doble contabilidad, Dios no te va a hablar, porque Él ya habló hace rato aquí. Él está diciendo, obedece mi palabra, quiero que seas honesto y yo te voy a bendecir. Y puede ser difícil, las personas dicen, no, pero ¿cómo voy a hacer eso? Pero tenemos que hacerlo, porque de lo contrario, simplemente lo que yo estoy escuchando de Dios es un engaño. Dígale al que está a su lado, no te engañes. No te engañes. Dios es honesto siempre, sus caminos son rectos, jamás son torcidos. Él no va a hacer cosas contrarias a su palabra, no te va a guiar a ti a hacer cosas contrarias a la palabra. Entonces, la segunda condición para oír la voz de Dios es que yo debo obedecer lo que ya sé de la Biblia. ¿Sabes que no debes mentir? Pues no mientas. Y vas a preguntar, Señor, ¿y ahora qué hago con esta situación? Bueno, si no puedo mentir, entonces Dios me va a dirigir para saber qué decir y qué hacer en esta situación, en esta circunstancia. Y Él te va a hablar y te va a guiar. Es ahí donde el Señor empieza a guiarnos. Y en tercer lugar, necesitamos fe para escuchar a Dios. Necesitas fe. La fe es vital. Una de las cosas que a mí me tenía siempre pensando en el pasado era por qué Dios no responde a la necesidad de las personas siempre. Porque hay personas que tienen tremenda necesidad y están en tremenda angustia. Y uno mira, aún en las Escrituras, uno se da cuenta que Dios no responde a la necesidad de las personas. Si Dios respondiera siempre a la necesidad de las personas, entonces no habrían pobres, no habría gente enferma, porque la voluntad de Dios es sanar, es proveer. ¿A qué responde Dios? A la fe. Escucha, vino una mujer, tenía un hijo que estaba endemoniado y estaba enfermo, y esa muchacha vino delante de Jesús, él estaba con sus apóstoles, y se postra y de lejos le dice, Señor, ten compasión de mí, sálvanos. Esta mujer dice que era griega y sirofenicia, no era judía, no tenía nada que ver con la gente que se suponía creía en Dios. Ella adoraba a otros dioses. Pero esta mujer se acerca a Jesús y le dice, por favor, sálvame. Y Jesús primero no le hace caso. No le hace caso. El Señor sigue caminando y ella sigue gritando, y los discípulos le dicen, Señor, esta señora ya nos tiene fastidiados, está aquí dándonos cantaleta, gritando, Jesús, sana a mi hija, ayúdame. Y no hace nada. Después esta mujer se abre paso y llega hasta él. Y entonces Jesús la mira y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. ¿Usted se imagina lo que significa que a usted, el Hijo de Dios, le diga semejante cosa? Usted ha escuchado eso, ¿cierto? Lo ha leído, eso está en los evangelios. Esa historia está ahí en la Escritura. Y él le dice y le responde, no está bien que yo me ponga a gastar de mi poder, de mi gloria, porque tú no eres, ni siquiera eres creyente. Y la mujer no se desanima.
La mujer se arrodilla y le dice, sí, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús queda maravillado y dice, grande es tu fe, por esta palabra ve, porque tu hija ha sido sanada. ¡Wow! ¿Qué es fe? Es persistir, es insistir, es resistir. La voz de Dios vendrá a tu vida si tú insistes, persistes y resistes hasta que Dios responda a tu oración. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestra fe generalmente es muy débil, muy endeble. Pensamos que fe es simplemente decir yo creo, pero Dios dice acciona, busca, insiste delante de Dios, porque hay un Dios que te responde. Dios no responde a la necesidad, Él responde a la fe. Usted puede revolcarse, llorar ante Dios, oh Señor, mira, me estoy muriendo ya. Eso es quejarse ante Dios. O puede ir y decirle, Señor, yo vengo a buscarte, vengo a orar, vengo a adorar, vengo aquí, estoy sembrando, estoy diezmando, estoy haciendo lo que tú me estás diciendo y yo no me dejaré hasta que tú me respondas. ¿Cuál es la diferencia? La mayoría de personas no resiste, no tiene fe, lo que tiene es queja. Dios no responde por lástima. Por favor, dígale al que está a su lado, Dios no te va a responder por lástima. Dios te va a responder porque tienes fe. Y la verdadera fe persiste, insiste y resiste. ¿Cuáles son las cualidades de la fe? Persistir, insistir y resistir. Jesús contó una historia, una parábola. Y él dijo, había una viuda y le habían hecho un agravio y había un juez injusto en la ciudad. Y ella iba ante el juez y le decía, hazme justicia de mi adversario. Dice que iba todos los días, y le decía al juez, hazme justicia de mi adversario. Y este hombre era un hombre injusto, seguro lo habían sobornado para que no le hiciera justicia a la viuda. Pero dijo, era tanta la insistencia que el juez dijo finalmente, está bien, te voy a hacer justicia, porque de tanto venir aquí, de tanto molestar, me vas a sacar la paciencia. Y Jesús dice, ¿cuánto más hará Dios con los hijos que delante de mí elevan su oración de día y de noche y claman a mí? ¿No les hará justicia el Señor? Pero cuando vuelva Jesús, cuando vuelva el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál es la fe? La fe no es pedir, la fe es pedir, insistir, resistir y persistir hasta que se dé el milagro, la respuesta de Dios. Porque Dios no va a responder a tu miseria a menos que tú le creas a Él, que Él es el que llena y te saca de la miseria. Él es el que trae restauración y restitución. Pero necesitamos buscar, insistir. Sacuda al que está a su lado y dígale, Dios quiere responderte, pero está esperando que tú insistas. Dígale, está esperando que insistas, que persistas, que resistas. Ahora uno se da cuenta que todas las cosas valiosas en la vida, las que realmente son valiosas, no se obtienen a la primera vez. Esto es carácter. Esto es formación de nuestro corazón. Ahora Dios quiere hablar. Quiero por favor que usted vaya y vamos a leer un par de pasajes, porque Dios en verdad quiere hablarnos, y hoy quiero hablar y empezar a entrar en el tema de cómo ejercitarnos para oír la voz de Dios. Por favor, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1. Si yo quiero consultar a Dios y le estoy preguntando a Él en oración y lo estoy buscando, si estoy obedeciendo las cosas que ya sé del Señor, en cualquier área, sea área económica o el área relacional,
o aún para la misión de mi vida y yo estoy compartiendo de Jesús a otros, yo necesito entender algunas cosas acerca de nosotros mismos para poder escuchar la voz de Dios guiándonos. Versículo 1 de Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo está hablando Dios en este tiempo? En el tiempo antiguo habló por los profetas, pero en el tiempo presente Dios está hablando por medio de ¿quién? Por medio de Jesús, el Hijo de Dios. A través de Jesús, la voz de Dios puede ser escuchada, y esto es muy importante, porque solo por la voz del Señor podemos entonces escuchar al Padre hablándonos a nuestras vidas. Juan 10:27 dice lo siguiente: Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿A quién están escuchando? A Jesús. Solo las ovejas de Jesús siguen a su pastor, que es Jesús. Mis ovejas oyen mi voz. A veces las personas, cuando están hablando de Jesús a otras personas o personas que están asistiendo, se preocupan mucho porque esas personas pueden equivocarse, o esas personas no quieren leer la Biblia, no quieren congregarse, no quieren honrar al Señor, están en actitudes. Pero dice la Biblia que las ovejas del Señor oyen su voz. O sea, si tú no eres oveja, no vas a seguir al Señor, porque tampoco vas a escuchar su voz. ¿Comprendes? Solo los que son del Señor escuchan la voz del Señor y le obedecen y lo siguen. Lo que yo oro por mis hijos es que ellos tengan un encuentro personal con Cristo, porque mientras no conozcan al Señor, ellos no van a escuchar su voz, tampoco lo van a seguir. Porque la clave de este asunto no está en ser religioso, está en conectarse con Dios y oír su voz. Y si usted no oye su voz, usted no es oveja de Jesús, pero tampoco podrá seguirlo. Pero los que sí escuchan la voz del Señor y reciben la revelación de su palabra en su corazón, inmediatamente quieren seguir al Señor. Se congregan, empiezan a buscar, a crecer espiritualmente, empiezan a tener comunión con otros creyentes en un grupo pequeño, empiezan a honrar al Señor, empiezan a dar tiempo para Él, empiezan a crecer espiritualmente. Lo más importante en esto no es presionar a las personas, sino que se encuentren con el Señor. Ahora, Dios nos está hablando por el Hijo. El Hijo dice, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y en Mateo 16, Jesús dice algo y les pregunta a sus discípulos. Los discípulos habían caminado ya por un año por lo menos con Jesús, y Él les pregunta y le dicen: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces la gente, los discípulos empiezan a decir: bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres un maestro, otros dicen que tú eres fulano de tal. Y el Señor les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y de pronto Pedro, versículo 15: ¿quién dicen ustedes que soy yo? 16: respondiendo Simón le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que nosotros fuimos creados para caminar siguiendo al Señor
de corazón y adorarle y servirle y dar nuestra vida para Él, no es algo que se puede dar por una enseñanza, es algo que se tiene que dar ¿por qué? Por revelación sobrenatural en el corazón de las personas. Y esa revelación es la que llegó a mi vida cuando tenía 18 años, estaba en la universidad y me encontré con Dios cuando invoqué al Señor y vino a mi corazón y Él empezó a cambiar mi vida. Es una revelación de seguir a Jesús. No es por conocimiento, no es por adoctrinamiento, no es catequizar, es revelación. Dígale al que está a su lado, Dios quiere darte esta revelación, que Jesús es el Hijo del Dios vivo. Por lo tanto, oír la voz de Dios es una revelación. Es una revelación para nuestras vidas. Es algo sobrenatural. Ahora, ¿qué es una revelación? La revelación es un conocimiento espontáneo que viene directamente de Dios. Es un conocimiento espontáneo que viene directamente de Dios a tu vida. No es razonamiento, no es tu bagaje cultural, no es tu experiencia. La revelación es algo sobrenatural cuando Dios pone en tu mente, en tu espíritu, en tu cuerpo, en tu alma su palabra, y algo que para ti tal vez ya sabías cobra un nuevo significado poderoso y espiritual que determina tus acciones. Esa revelación es la que yo busco, porque esa revelación le da a uno paz en medio de la adversidad. Esa revelación trae dirección para saber qué decisión tomar. Esa revelación debe ser buscada en Dios para ser recibida. La salvación viene por revelación. Cuando uno predica la palabra de Jesús y habla a la gente de Jesús, el que la persona reciba a Cristo y lo reconozca como el Hijo de Dios es una revelación. No es el método que usas. Y utilizamos métodos, utilizamos cosas para que el mensaje sea entendible, pero la revelación depende de que tú mismo tengas esa revelación en tu vida para que otro la pueda recibir. Y es aquí donde el Señor quiere traer revelación a nuestras vidas. Así que Dios quiere hablar y nos quiere hablar a nosotros, pero no nos va a hablar sino por revelación. Y es la revelación la que debemos buscar. Ahora, ¿cómo opera este asunto de la revelación en nuestra vida? Por favor, vaya a 1 Tesalonicenses 5:23. Para poder entender la revelación y cómo se comunica en nuestra vida, usted necesita o necesitamos comprender cómo estamos hechos nosotros por dentro, cómo estamos constituidos. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y todo tu ser, ¿qué es tu ser? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo estamos hechos de 3 partes, pero son un paquete, una unidad sellada. Esas 3 partes son tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Tú y yo fuimos diseñados por Dios de esta forma. Ahora déjeme definir esto. El espíritu humano es la parte de tu ser que te permite comunicarte con Dios. Dios se puede comunicar de cualquier forma, a través de tu alma o a través de tu cuerpo, pero el espíritu fue diseñado específicamente para estar conectado con Dios. Ahí está la vida del ser humano, en su espíritu, no en su alma. Escuche bien esto. El alma es la personalidad
esa personalidad, ese carácter que es la persona, lo que te distingue a ti de otros seres humanos. El cuerpo es la vasija que contiene el espíritu y el alma. Ese cuerpo que usted tiene, al cual le dedicamos tanto tiempo, que peinamos todos los días, que vestimos, en realidad es el contenedor de lo que es eterno, lo que es precioso y valioso, tu espíritu y tu alma. ¿Estás comprendiendo eso? El cuerpo es tu traje espacial, es el que te permite moverte en este reino natural. En el reino espiritual, yo no me muevo con mi cuerpo físico, me muevo con mi espíritu. Y me comunico con mi espíritu, porque Dios es espíritu. Y los que se comunican con Dios deben hacerlo en espíritu, porque Dios es espíritu. Cuando el hombre no conoce a Jesús y no le entrega su corazón y su vida a Jesús, el espíritu humano está separado de Dios, que es espíritu. Por eso la Biblia dice que el espíritu humano está muerto. No porque no tenga espíritu, porque la palabra muerte en la Biblia no significa ausencia de vida, sino separación. Escúcheme, separación. Es decir, si yo estoy muerto espiritualmente, yo estoy separado de Dios. Sí, yo tengo espíritu, pero mi espíritu está separado de mi Creador. No puedo conectarme a la vida de Dios. Tengo mi propia vida, y la vida de las personas que no están conectadas con Dios es almática. ¿Qué es vida almática? Es cuando tu alma trata de responder a todas las cosas a través de los recursos humanos, a través de tu intelecto, que es un órgano del alma, a través de la voluntad, que es otro órgano, otra facultad de tu alma. Tú tienes voluntad, tú tienes emociones, que es otro órgano del alma. Esos órganos te fueron dados para que tu alma funcione, pero esos órganos no te sirven para conectarte con Dios. Es tu espíritu el que tiene que nacer de nuevo, es tu espíritu el que tiene que decir a Jesús: entra en mi corazón, yo quiero empezar a escuchar la voz de Dios, pero la voy a escuchar cuando mi espíritu se conecte con Jesús, con el Espíritu de Dios. Mientras permanezca separado, yo no voy a poder escuchar a Dios. Eso es lo que la Biblia habla y llama el nuevo nacimiento. Una persona nace de nuevo cuando el espíritu humano se une al Espíritu de Dios al recibir a Cristo Jesús en su corazón. Eso es lo que le ocurrió a Pedro cuando él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo en ti, tú eres el Hijo de Dios. Entonces el Espíritu de Dios entró en el corazón y unió. Es una revelación de Dios. Dios te va a hablar en tu espíritu. Escúchame. Por eso cultivar tu vida espiritual y tu relación con Dios es una de las cosas más importantes que una persona puede hacer. Porque escuchar la voz de Dios es algo que se ejecuta en tu espíritu. Si tu espíritu está pobre, si no tomas tiempo para Dios, si no has conocido primero invitando al Señor a entrar a tu corazón, pero si tu espíritu es débil, pues vas a tener problemas para escuchar a Dios. 1 Corintios capítulo 6, verso 17. ¿Dónde nos habla Dios? 1 Corintios 6, 17. Acuérdense que muerte espiritual significa que mi espíritu no está unido al Espíritu de Dios. No está unido a Dios porque Dios es espíritu. Así que si yo estoy muerto, estoy separado. ¿Ok? Si yo estoy separado, la forma como trato de conocer a Dios es a través de mi alma, porque no tengo más cómo tratar de conocer a Dios. Mi alma, con su intelecto, voluntad y emociones, trata de conectarse con Dios, pero no es suficiente, porque Dios quiere unirse ¿a dónde? A nuestro espíritu. Mira lo que dice el versículo 17 de 1 Corintios. Léalo conmigo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando tú te unes ¿a quién? A Cristo Jesús, entras a ser un espíritu con Dios. Esa unidad está en tu vida cuando tú invitas a Jesús a entrar a tu corazón.
y le dices, confío en ti como mi Señor y Salvador, entonces el Espíritu de Dios se une a tu espíritu y lo hace nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento, esa nueva relación hace que Dios te hable a ti, porque ahora está aquí en tu espíritu habitando el Señor y tú estás conectado con tu Padre Celestial. Es en esa revelación, cuando Jesús viene a nuestros corazones, que nosotros podemos escuchar a Dios. 1 Corintios capítulo 2 verso 9. 1 Corintios 2, 9. Mira lo que dice. Para escuchar esa voz, versículo 9. Y vamos a leer hasta el 12. 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, es decir, al alma del hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Para los que le aman. Vuélvalo a leer, por favor. Como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó. ¿Esa qué esfera es? Esfera del alma. Ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿A través de quién viene esa revelación? Del Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, hay algo sobrenatural que viene a tu vida. Es el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Ese Espíritu es el que te da la revelación. Es el que habla a tu corazón cuando tú vas a tomar decisiones. Y tú le dices, Señor, háblame. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué decisiones debo tomar? El Espíritu Santo inmediatamente activa la revelación y Él te va a hablar en tu corazón y te va a decir, toma este camino, haz esta decisión. Hay cosas que pueden ocurrir y cuando usted empieza a conectarse con el Espíritu Santo y conectar su espíritu con el Espíritu de Dios, la revelación puede ser muy precisa, específica. Y voy a hablar de eso en el siguiente tema. Pero déjeme contarle algunas cosas. A veces entro a un lugar y cuando entro a ese lugar puedo ver una persona y puedo ver algo sobre la persona. Lo que estoy viendo sobre esa persona, como me ocurrió en una ocasión, entré a un lugar y habían por lo menos unas 6 o 7 personas y yo entré rápidamente y cuando volteé a mirar, miré y había una mujer y vi sobre ella una nube. Era negra, oscura. Desde luego la gente que estaba a su alrededor no podía ver eso. Simplemente el Espíritu Santo me permitió ver algo que estaba sobre su vida, sobre la vida de esa persona. Y había un tremendo problema en su vida. Cuando yo vi eso, yo seguí a la actividad que tenía que hacer, pero entonces me devolví al rato y le dije, Señor, ¿qué es lo que tiene esta persona? Porque esta necesita ser ayudada por ti. Tomé aparte y hablé, y esa persona tenía un problema muy grave en su vida. Había algo que estaba realmente oscureciendo toda su vida. Tenía un problema moral que le impedía escuchar y encontrarse con Dios. Cuando hablé con ella pudo arrepentirse, pudo pedir perdón y salir de eso y tomar una decisión. Esa cosa se disipó de su vida porque era una maldición que estaba sobre su vida. ¿Me está comprendiendo eso? Ahora, ¿cómo viene esa revelación? Viene a través del Espíritu Santo. A veces yo estoy aquí ministrando y Dios me ha mostrado cosas sobre personas, o a veces me da una palabra. El Espíritu Santo comunica esa palabra. Hace un tiempo Dios me dio una palabra para una persona aquí y esa persona está aquí. Y Dios dijo para esa persona, y el Espíritu Santo me habló y me dijo, va a enfrentar una reunión, va a enfrentar una especie de prueba, pero no temas porque cuando hables en medio de eso, las cosas van a salir y van a darse y va a ser una bendición tremenda lo que va a ocurrir sobre eso. Cuando yo desaté esa palabra,
Yo sabía exactamente para quién era, pero yo no había hablado con la persona ni nada. La persona recibió esa palabra. Unas semanas después estuvo en esa reunión, estuvo haciendo y después me llamó y me dijo, mira, lo que tú dijiste, esa palabra rema, lo que tú hablaste se cumplió al pie de la letra y lo que se dijo se hizo y se ejecutó. ¿De dónde sale esa revelación? De la relación que tú tienes con el Espíritu Santo. ¿Me estás comprendiendo? Porque el Espíritu Santo habla a tu espíritu y te va a comunicar las cosas que no son visibles al ojo humano, ni son escuchables con el oído humano, sino con un oído espiritual. Esa revelación profética, esa revelación de conocimiento viene cuando nos conectamos con el Espíritu Santo, y es ahí donde Dios quiere hablar. Dios habla a nuestro espíritu primordialmente. Por eso necesitamos ejercitar el oír a Dios para poder escuchar esa voz de Dios. Ahora, el primer paso, ¿cuál es? Debes recibir a Jesús en tu corazón, porque Jesús debe estar en tu espíritu para que sean un espíritu con Él. Esa es la primera cosa que una persona necesita, esa revelación para escuchar esa voz. La segunda es que necesito entender que Dios quiere hablarme a mí a través del Espíritu Santo en mi vida, y el Espíritu Santo va a comunicar cosas sobrenaturales, aún futuras, de Dios para mi vida, y no es algo que va a ocurrir, ¿verdad?, solamente para uno o para otra persona, es para todos los creyentes. Dígale, la revelación de Dios es para todos los que aman a Jesús. Dígale por favor que está a su lado. Dice que Dios nos la reveló, dice, a los que aman al Señor, versículo 9. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, ¿cómo puedo hacer y fortalecer mi espíritu para escuchar a Dios? ¿Cómo puedo fortalecer mi espíritu? Yo ya conocí a Jesús. Usted dice, yo vengo a la iglesia y ahora entregando mi vida a Jesús. Bueno, necesitamos que tú empieces a crecer espiritualmente, a fortalecer tu espíritu para que puedas escuchar a Dios. Si tu espíritu está débil, también vas a tener problemas en escuchar a Dios. ¿Cómo vamos a escuchar a Dios? Número uno, el espíritu se fortalece cuando yo empiezo a orar, a leer las Escrituras. El alimento del espíritu, el alimento del alma y el alimento del cuerpo son diferentes. ¿Cuál es el alimento del cuerpo? Ya están pensando en eso, seguro. El ser humano está inclinado a alimentar su cuerpo todos los días, 3 veces al día y a veces hasta 5. Entonces, del alimento físico no tenemos necesidad de explicación, pero tu alma necesita alimento. ¿Cuál es el alimento del alma? ¿Cuál es el alimento del alma? El alma se alimenta a través de tus relaciones de perdón y de amor con las personas. Por eso la gente que está aislada relacionalmente se enferma, porque las relaciones son lo que nutren el alma. Pero ¿cuál es el alimento del espíritu? Ahora sí viene. El espíritu debe ser también cuidado. La mayoría de nosotros trata de tener buenas relaciones. Si usted conoce a Jesús, usted está tratando de perdonar a las personas, de relacionarse bien con ellas, de reconciliarse, etcétera. Pero el espíritu no te puede quedar débil. La oración, el estudio de la palabra, el tiempo a solas con Dios, es el alimento que tú necesitas, que tu espíritu necesita para fortalecerse. Y esa es una primera forma de alimentar tu espíritu. Cuando tú vienes y te congregas aquí, ¿qué estás haciendo? Estás alimentando tu espíritu. Cuando tú adoras, a algunas personas no les gusta la adoración, pero la adoración prolongada es una de las formas más poderosas de edificar tu espíritu. Es la segunda forma en realidad, la adoración. Cuando usted está cantando a Dios, cuando usted puede arrodillarse ante Dios, cuando le dice, Señor, te amo. Cuando usted se humilla ante Dios y en humildad reconoce, tú eres mi creador. Usted está adorando a Dios y la adoración empieza a fortalecer su espíritu. Entonces tenemos por lo menos 2 formas. ¿Cuál es la primera? Su tiempo a solas con Dios. Lea la Escritura. Esto es alimento, por eso la Biblia también se le llama el pan de vida.
Jesús dijo, yo soy el pan de vida, pero la palabra es el maná. Es el pan que tú necesitas. Cuando lees la escritura, tu espíritu empieza a fortalecerse. No es el intelecto, tú estás a través de tu intelecto aprendiendo la palabra, pero lo que se está fortaleciendo es tu espíritu. ¿Comprendes? La palabra es espiritual. Cuando tú comes la palabra, tu espíritu empieza a fortalecerte. Cuando tú entras en oración, ahora la oración debe ser oración fuerte, prolongada. Algunas personas no pueden orar más de un par de minutos y se quedan dormidas. ¿Por qué? Porque su espíritu es débil. Su cuerpo puede más que el espíritu. Las personas que dominan su espíritu pueden pasar mucho tiempo en oración. Personas que tienen espíritu fuerte pueden pasar horas en oración. Si el cuerpo es fuerte, si la carne es fuerte, entonces a ti lo que ocurrirá cuando empieces a orar es que empiezas a desviarte. O si tu intelecto es muy fuerte, tu mente, tu alma es fuerte, pues pensamientos llegarán. Y esos pensamientos te van a distraer de lo que estás leyendo y aprendiendo en la escritura. Todos los días debe ser alimentado el espíritu, así como todos los días estás alimentando tu cuerpo. Ese cuerpecito que tienes, ese traje espacial que algunos hemos agrandado, ¿verdad? Necesita adelgazarse y el espíritu necesita fortalecerse. Cuando tú puedas empezar a orar, no solo 15 minutos, sino por lo menos una hora, empezarás a tener cierta fortaleza espiritual. Jesús habló de por lo menos una hora. A la mayoría de nosotros puede ser que nos durmamos a los 15 minutos. O simplemente ya estemos pensando en otra cosa. Tal vez le ha pasado que usted empieza orando y leyendo las escrituras y al minuto está como por allá volando por otro lado. Es más, algunos ni siquiera sienten hambre. Su espíritu puede estar muerto, por eso no desea la palabra. Cuando el espíritu está muerto, las personas no quieren leer la palabra, no quieren orar, no quieren congregarse, no quieren adorar. Porque el espíritu muerto, la señal es que la persona no está deseando alimentarse espiritualmente. Pero cuando yo estoy vivo espiritualmente, yo tengo hambre. Así como cuando estoy vivo físicamente, yo tengo hambre. Y esa hambre me hace buscar el alimento. Así tu espíritu, cuando está vivo, está buscando alimentarse y crecer. Dígale que está a su lado, empieza a fortalecer tu espíritu. No solamente tu alma, no solamente tu cuerpo. Entonces yo puedo congregarme, puedo leer la palabra, puedo orar. Yo puedo hablar en lenguas. El espíritu se fortalece. 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. Dice esto, 1 Corintios 14, 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Las lenguas, que han sido muy malentendidas por muchas personas, es un idioma que el Espíritu Santo da. Son lenguas que no son entendibles por los seres humanos. Son palabras extrañas. Pero dice el apóstol que cuando usted habla en lenguas, su espíritu está siendo fortalecido, edificado. La palabra edificar ahí es oikidomeo. Viene de oikos, que significa casa, y domeo, que significa construir. Usted construye, edifica, su espíritu lo fortalece cuando usted habla en lenguas. El hablar en lenguas es una de las cosas más importantes que una persona espiritual puede hacer. Ahora usted dice, pero yo, ¿cómo hago eso? Bien, no se pierda nuestro retiro de sanidad relacional, donde impartimos dones sobrenaturales del Espíritu. Pero el Espíritu Santo va a fortalecerte. ¿Cuántos hablan en lenguas aquí? Levante su mano. Empieza a fortalecer tu espíritu. Háblalo. Habla el idioma del Espíritu. Cosas sobrenaturales. Entonces, número 1, de la misma manera como tú fortaleces tu cuerpo, a veces lees libros y fortaleces tu alma, tu intelecto, necesitas fortalecer tu espíritu a través de la oración y el estudio y la lectura de la palabra de Dios. Tienes que alimentar tu cuerpo espiritual, tu mente espiritual debe ser edificada a través de la oración. En segundo lugar, fortaleces tu espíritu con la adoración, que tiene que ver con la humildad y el reconocimiento de que Dios es tu creador. Y eso empieza a fortalecer tu espíritu. La adoración que tenemos aquí, entre las 10 y 10:50 generalmente, que hacemos en la iglesia, tiene un significado especial. Y es que tú puedas edificar tu espíritu
tu espíritu se conecte con tu Creador a través de la música, que la música es un medio, no es un fin, es un medio para el cual te ayuda a conectarte con Dios, para fortalecer tu espíritu. A algunas personas no les gusta la adoración, no les gusta los cánticos, no les gusta la alabanza, pero es un medio espiritual sobrenatural para edificar tu espíritu. En tercer lugar, hablar en lenguas. Las lenguas es algo sobrenatural que te permite edificar tu espíritu. Y en cuarto lugar, tu espíritu se fortalece cuando tú escuchas a Dios. Y aquí es donde viene una práctica muy importante para nosotros. Haz silencio ante Dios. Escúchame esto. Cuando tú estás en tu tiempo a solas con Dios, estás leyendo la Biblia, estás orando, tú arrancas, ¿cierto?, con tu separadorcito, preguntas, escribes, pero al final, detente y haz silencio ante el Señor. Salmo 5 dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Cuando yo voy ante Dios, leo la Escritura, a veces hago algunos cánticos y adoro al Señor, a veces me arrodillo y le digo, Señor, te amo, yo te pertenezco a ti. Estoy contándoles mi vida de adoración privada. Luego tomo mi cuaderno y leo una porción de las Escrituras y escribo lo que Dios me va hablando, lo que voy aprendiendo. Pero al final, después de hacer el pampe, si hay algún pecado que Dios quiere perdonarme, que quiere que me arrepienta, si hay alguna actitud que debo cambiar, si hay algún ejemplo, si hay alguna promesa de Dios, lo que hago al final es estar en silencio. Silencio. A veces pongo música solamente instrumental y me quedo en silencio. Mis mejores tiempos, los mejores mensajes, la mejor guía para mi vida vienen en ese tiempo. Me quedo en silencio ante Dios y Dios empieza, y usted se va a dar cuenta, su mente al principio empieza a divagar en muchas cosas, tal vez tiene preocupaciones, pero si usted persevera en silencio, Dios empezará a hablarte literalmente y escucharás la voz de Dios. Y Dios empieza a decirme qué tengo que hacer. Si hay alguna carga que tengo en mi corazón, me quita esa carga en mi corazón. A veces pregunto por decisiones que hay que hacer sobre personas o sobre cosas de trabajo que tengo que hacer. Y el Espíritu de Dios viene y habla a mi corazón. El silencio es una de las prácticas espirituales más importantes para escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es el gran lío de nuestro tiempo? Que la gente vive en una bulla continua. Uno los ve en la calle y están conectados, además de la bulla de los carros, la música en sus oídos. ¿Cuándo vas a escuchar la voz de Dios? Necesitas unos momentos de silencio. Ahora, recuérdalo, hazlo después de haber leído la palabra, de hacer tu tiempo a solas con Dios. Dios te va a hablar. Ahora, si no sabes cómo hacer un tiempo a solas con Dios, por favor, acércate a quien te invitó, que tal vez es un padre espiritual y te va a enseñar cómo tener ese tiempo a solas con Dios. Pero el silencio es una de las cosas más importantes para escuchar al Señor en nuestra vida. Este jueves pasado, y yo les he hablado, les he animado para que oremos y ayunemos los jueves, es un día donde yo tomo un tiempo muy largo de estar buscando la presencia de Dios, fortaleciendo mi espíritu. Y Dios me habló tantas cosas tan puntuales, no tantas, fueron como 2 o 3, pero tan puntuales, tan claras, de dirección para mi vida, para la iglesia. Y cuando uno necesita dirección de Dios, tiene que encontrarse con Dios y buscarlo. ¿Cuántos van a fortalecer su espíritu? Levánteme su mano si usted dice, yo quiero fortalecer mi espíritu. Le estoy dando 4 prácticas en su vida. Tiempo a solas con Dios, oración, ayuno prolongado. Número 2, adoración. Número 3, hablar en lenguas. Y número 4, haga silencio ante la presencia de Dios y espere. Tal vez han leído en el libro de Habacuc, dice, Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Ese es el versículo que hay que poner cuando los niños están bullosos. Silencio para escuchar y Dios va a hablar. Vamos a empezar a orar ahora.
Vamos a terminar aquí. Y vamos a pedirle a Dios. Y usted se comprometió. Ahora, yo le voy a enseñar en la próxima sesión cómo Dios habla a través de 4 cosas muy sencillas que Dios va a hablar a tu vida y lo vas a reconocer su voz. ¿Cómo puedes reconocer su voz de Dios? Tu propia voz o la voz de Satanás. Recuerda que hay muchas fuentes hablando en nuestras vidas. Y voy a hablar acerca de esto, cómo reconocer y diferenciar la voz del Señor. Pero usted quiere escuchar al Señor porque está tomando decisiones. Asegúrese de primero leer la Escritura acerca de esa decisión, cualquiera que sea. Dios tiene una guía específica acerca de su sexualidad, acerca de los negocios, acerca de la vida espiritual. Tiene una guía específica para tus hijos, para tu matrimonio. Así que eso primero hay que aprenderlo. Pero luego vienen cosas que necesitamos oír la revelación del Señor a nuestro corazón. ¿Cómo hacer ciertas cosas? Eso viene por el Espíritu Santo, por una revelación, un conocimiento espontáneo. Dígale: Señor, en esta mañana yo quiero escuchar tu voz. Y sé que el primer paso es oír al Hijo, a Jesús. Por eso necesito entregarle mi corazón a Jesús. Dígale: Señor, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Me lo han dicho en mi religión, lo escucho de la gente, pero quiero ahora conocer a Jesús personalmente. Por favor, entra en mi corazón, invítalo, dile: Señor, límpiame de mis pecados y errores. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Por favor, Señor, conviértete en uno con mi espíritu. Te entrego mi vida. Lléname, Espíritu Santo. Ven a mí y lléname. No quiero vivir más dependiendo solamente de mi fuerza física o de mi alma. Yo quiero la unidad contigo, Señor. Y tú eres Espíritu. Por favor, Señor Jesús, yo me hago uno contigo para hacer que mi espíritu se vuelva uno con el Espíritu de Dios. Te entrego mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi corazón. Haz que mi espíritu nazca de nuevo y se vuelva a unir a Cristo Jesús. Gracias, Señor. Si tú oraste esta oración y le dijiste a Jesús que entrara a tu corazón, levántame tu manito allí donde estás. Si tú se lo dijiste de corazón. Y voy a hacer algo para aquellos que por primera vez le dijeron a Jesús: quiero ser uno contigo, quiero orar para que el Espíritu Santo venga sobre ti y tú empieces a conectarte sobrenaturalmente con Dios, para que tus oídos sean abiertos y tú puedas escuchar a Dios. Ahora lo que viene es lo segundo. Necesitas fortalecer tu espíritu. Recuerda que es un bebé espiritual. Tu espíritu apenas nació de nuevo. Necesita ser alimentado como un bebé, y la leche que lo alimenta es la palabra de Dios, la oración, el congregarse, el poder aprender a hacer su tiempo a solas con Dios, tener comunión con otros creyentes. Eso es lo que lo alimenta tu espíritu, la adoración. Así que ven ahora, y los que quieran recibir, voy a terminar orando para que el Espíritu Santo sea fortalecido. Si tú ya dices: yo conozco a Jesús, le entregué mi vida, pero todavía no tienes hambre de Dios, es porque el Espíritu está apagado dentro de ti. Por eso hacer tu devocional o tu tiempo a solas con Dios te cuesta. Los que ya tienen el Espíritu empiezan a leer la Biblia diariamente, tienen que alimentar su espíritu porque están vivos, están fuertes. Pero aquellos que todavía están apáticos en su espíritu es porque su espíritu está debilitado. Por eso les cuesta hacer su tiempo a solas con Dios, les cuesta orar, les cuesta ayunar. Porque lo que hace que quieras esto es la vida que provee el Espíritu Santo. Así que vamos a adorar al Espíritu y vamos a pedir al Señor que haya una nueva fuerza en tu espíritu para que empieces a leer la Escritura.
empiezas a tener hambre de Dios, hambre de su palabra, hambre por orar, un deseo profundo por adorar. Cuando esto viene es porque el Espíritu Santo está sobre ti. Y el Espíritu Santo quiere hablarte y enseñarte. Algunos están preguntando a Dios por cosas y no tienen respuesta, porque su espíritu está débil. Dios les quiere hablar, pero no puede hablarle, porque tu espíritu apenas está moribundo, está famélico, desnutrido. Pero cuando empezamos a alimentar nuestro espíritu, entonces nos volvemos hombres y mujeres fuertes en el espíritu. Hombres de Dios, hombres fuertes, mujeres fuertes, no dominados por sus almas, no llenos de temor. Cuando el espíritu está débil, las personas llenas de temor siempre, porque el espíritu está débil. Cuando tu espíritu está fuerte con el espíritu de Dios, no hay más temor. No hay temor, escúchame, porque estás escuchando la voz equivocada. Tu espíritu escucha tu alma, pero cuando está fuerte, escucha la voz del Espíritu Santo. Y la voz del Espíritu es una voz de poder, de fuerza. Si tú quieres una nueva relación con el Espíritu Santo, una nueva fortaleza, te voy a invitar a que vengas acá. Si tú por primera vez le dijiste a Jesús, entra a mi corazón, ven rápidamente ahora en el nombre de Jesús. Ven ahora y dile: Señor, yo quiero, y yo quiero conectarme contigo, quiero fortalecer mi espíritu, quiero imponer mis manos y bendecir las personas para que puedan tener una nueva relación. Oh, sí, sí. Tu gracia y necesidad. Gracias. Solo tú saciar.